Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te va, Diego? Bien, bien. Una jornada interesante. Pasó un poco el frío también. Sí, pasó. Nos acercamos al Día del Padre, también fecha muy grata, además. Para ir pensando en los regalos y todo lo demás. Sí, para pasar tiempo de calidad, pero sobre todo también con papá, ¿verdad? Sí, pero también un regalo para papá. Está bien. El tiempo de calidad está muy bien, pero papá quiere un regalito. Sí. Papá quiere un vinito. El vocero de los padres. El sindicato de padres regalados, ¿cómo diríamos? ¿Regalados? No. Qué feo. El sindicato de padres deseoso de regalos. Sí. Bueno, sí, pero hay muchos temas en la agenda. Ayer hablamos mucho de las municipalidades, ¿verdad? Y estas intervenciones que se vienen, a las cuales les falta interventor. Les falta interventor. Hay que recordar, es un interventor para cada municipio. O sea, se tiene que designar una persona que intervenga y que aparte momentáneamente al intendente de Asunción, por un lado, y otro interventor, otra persona que tiene que ir a Ciudad del Este a hacer lo mismo. Así mismo. Veremos qué es lo que pasa porque hemos tenido ya casos en el caso de Ciudad del Este, intervención y nos imaginamos lo que exige y también lo que va a exigir un municipio tan grande como el de Asunción en términos de intervención, porque no es menor, es un trabajo muy delicado el que hay que hacer. Claro, y ya empezó la ronda de los nombres también de personas que pueden llegar, en este caso, a ocupar ese cargo, de personas que pueden eventualmente estar al frente de la intervención. Eso, reiteramos eso, Diego, porque ayer hablábamos un poco del proceso hacia el final del programa. Ayer se aprobó la intervención. Esto tiene que ser comunicado por la Cámara de Diputados, tienen que enviarle el documento al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo, a partir de que recibe el documento en donde la Cámara de Diputados da el acuerdo para que se intervenga un municipio, tiene 15 días, Santiago Peña, para designar a un interventor. Y en este caso, sobre todo de Asunción, va a ser muy importante que el nombre propuesto sea el de una persona proba, un hombre probo, o una mujer, en el sentido de que se quedó flotando en el ambiente como que habría un salvataje preparado para el intendente de Asunción que incluiría esto, ¿verdad? Una auditoría que no sería tal, una intervención que no sería tal, más que una fachada. Entonces es muy importante, creo, en un ambiente donde más o menos se conocen los nombres, que sea una persona con solvencia. Claro que sí. Bueno, y como decíamos, se hablaba de varios nombres, tanto para Asunción como para Ciudad del Este, y uno de esos nombres, hay que decir, es el de Carlos Pereira. Que fue consultado por el propio Ejecutivo. Y queremos preguntarle eso justamente a él. ¿Hasta dónde llegó eso? ¿Hasta dónde llegó eso? Por eso ya establecemos contacto con él, con el señor Carlos Pereira. Le agradecemos muchísimo también por su tiempo. Gracias por atendernos. Al contrario, muy buenas tardes, Nanda, Diego. Un placer estar en contacto con usted. Gracias, doctor. Queríamos hacer un poco la parte de esa, no sé si decir más doméstica, pero lo que se pueda contar de la conversación, de cómo llegó la oferta o cómo llegó el sondeo para la posibilidad de ser, digamos, el interventor de Asunción. Sí, con mucho gusto. Ayer el presidente de la República me convocó a un Villaroga. En realidad era una reunión pendiente que tenía con él por algunas indicaciones que me había pedido. Estaba yo terminando un estudio de factibilidad para para explorar la posibilidad de desdoblar algunas de las funciones del IPS y establecer la posibilidad de un banco de previsión social para los jubilados y con los jubilados. Entonces estuvimos hablando de esos temas y en una de esas el presidente me propone, justamente me preguntó si no me interesaría la intervención de Ciudad del Este por mi perfil técnico, toda mi experiencia en el ámbito privado. Yo estuve al frente del banco más grande en ese momento en el sistema financiero. Doctor. Y en muchas otras intervenciones. Entonces me tomó un poco de sorpresa el presidente y por una cuestión de prudencia y de mi forma de ser, le pedí unos días, ¿verdad? Porque son situaciones que en mi caso, en mi forma de pensar no podría responder directamente a algo que me gustaría evaluar bien y sobre todo si va a tener un rigor estrictamente técnico, ¿verdad? Porque yo soy una persona técnica, de alta formación técnica, no tengo ningún vínculo político. Entonces, como se dicen muchas cosas, la gente que me conoce también sabe perfectamente el nivel de procedimientos y del ejercicio profesional que suelo
ejercer cuando asumo una responsabilidad, sobre todo en el sector público, en donde entré por 11 meses y me quedé 11 años, ¿verdad? Entonces ya estaba también evaluando la posibilidad de volver al sector privado y me resultó un poco sorpresivo el ofrecimiento del señor presidente y le pedí unos días hasta el día lunes para que lo pueda evaluar muy bien, pensar bien, porque hay que tener todo un equipo por el escaso tiempo que se tiene. Todo eso me lleva a hacer una profunda reflexión y una planificación, porque entiendo que la ley 317, que regula la gestión de intervención justamente de los gobiernos departamentales y municipales, establecen las causales de la intervención, los procedimientos que deben ser llevados adelante. Ahí necesito leer un poco las facultades y las funciones y atribuciones que podría tener, de manera de que yo pueda hacer una evaluación exhaustiva, ¿verdad?, de todo lo que uno debe hacer en esos 60 días corridos. Hablamos de Asunción en Ciudad del Este, doctor, ¿no? De Asunción el presidente me ofreció directamente. Correcto. Y bueno, con respecto a esto, usted tuvo experiencia en el Banco Nacional de Fomento, actualmente en IPS, antes en otras secretarías, y en auditoría en concreto, doctor. ¿Cómo? En auditoría, digo, experiencias similares de auditoría, sí, que había dicho. Desde que me recibí yo tenía mi propio estudio contable y de auditoría. Tengo todas las recertificaciones a nivel internacional. De hecho que empecé como auditor externo ya en la época de la independencia profesional después de las crisis del 98, cuando justamente mi libro escribí por eso, ¿verdad? Por todas las crisis que soporté, que enfrenté y que salí caminando de todas esas crisis, que no fueron pocas cosas. Y eso me hizo reflexionar mucho. Yo era gerente en una entidad, tenía 33 años y realmente ha sido una experiencia de vida en donde de la noche a la mañana perdí mi trabajo, suerte tenía mi estudio contable y de auditoría. Y con la docencia hacía una combinación porque tenía que repensar y reinventarme de nuevo. A partir de ahí el Banco Central luego me ha ofrecido la liquidación del banco, después me quedé asesorando 4 o 5 bancos intervenidos. Y bueno, de eso hice toda una especialidad y en el 2012 fue que tuve la oportunidad, en ese entonces el presidente Federico Franco me convocó. Yo estaba dando una conferencia y me hacen llegar la información de que el presidente quería hablar conmigo y fue una oferta para el Banco Nacional de Fomento que me pareció un reto y un desafío profesional importante por el poco tiempo que tenía, ¿verdad? Pero jamás me imaginé que luego me quedaría con el siguiente presidente y después con el otro y hoy día con el cuarto presidente que me pidió ayudarle en esta posición en el IPS por ahora. Y ahora con esta propuesta que estoy compartiendo con ustedes, que me hizo el día de ayer a la tarde. ¿Se habló, doctor, de alguna indicación ya previa a su aceptación o no a esta posibilidad de ser interventor? Porque hay que hablar también, aquí hay una cuestión de fondo político también, no solamente técnico, que tiene que ser tenido en cuenta, me imagino, que no sé si ha sido mencionado o si usted lo va a poder contar incluso en público lo que le mencionó o no el presidente de la República sobre ese aspecto particular. Con mucho gusto, ¿verdad? Yo por eso dije, si primero pregunté por qué yo, porque yo soy una persona eminentemente técnica y fue la respuesta del señor presidente que precisamente por esas condiciones y esos antecedentes y esas cualidades y el perfil profesional, más toda la experiencia, porque toda mi vida he ejercido la auditoría en el ámbito financiero, después de haber sido funcionario por tanto tiempo, de los 16 años desde cajero, ascendí hasta gerente, hasta que después en la independencia, ejerciendo las auditorías de importantes instituciones bancarias, financieras y de entidades no financieras también. Es una de las especialidades que he abrazado, entonces esa fue un poco la explicación que él me dio. Y entonces yo pregunté si eminentemente yo podría escoger el equipo de trabajo, si iba a tener absoluta independencia y absoluto control sobre la intervención en toda su extensión, en el ámbito administrativo, gestión y todo lo que compete a las funciones y atribuciones del interventor, y me dio absoluta confianza y
todo el respaldo. Entonces eso hizo de que yo le haya pedido un compás de espera unos días, ¿verdad? Para poder pensar bien y para poder también evaluar el escaso tiempo, la estructura organizacional de la institución, que es bastante frondosa. Uno tiene que planificar, en la auditoría se planifica conforme al tamaño y a la complejidad de lo que uno va a entrar a hacer. Entonces uno tiene que planificar el corte administrativo, el desarrollo de los inventarios, los procedimientos analíticos y las pruebas de cumplimiento y sustantivas que tiene que llevar adelante por todos los rubros que componen el estado financiero del ente. Entonces uno tiene que hacer prácticamente un pronóstico de cuántas horas insumidas va a requerir ese trabajo, cuántas horas hombre de auditoría y los perfiles técnicos de los auditores que me deberían de acompañar para poder asumir esa responsabilidad. ¿Y usted pidió algún tipo de dato? Porque uno de los problemas que refieren desde Asunción es la escasez de recursos para cumplir con lo básico, con algunos pagos de pensiones, de salario. ¿Se interiorizó de eso, doctor? Porque creo que debe ser una parte, no sé, inquietante por lo menos, ¿verdad? Saber que uno puede llegar a una situación tensa ahí con el personal, por ejemplo. Bueno, realmente es muy importante la pregunta que me haces, pero esa sería ya una respuesta que podría uno dar una vez que asuma y una vez que determine el diagnóstico de en qué situación está uno asumiendo, ¿verdad? Porque ya he podido percibir a través de la prensa de que los salarios estaban atrasados un poco, y creo que se cumplieron en estos días nada más. Sí. Entonces ya estamos llegando nuevamente a la quincena de este mes de junio. Entonces eso ya forma parte de un cálculo, de un análisis, de una previsión de cómo uno enfrentaría nuevamente un fin de mes. Por eso, una vez que uno ingresa, si es que me toca hacerlo, ahí recién voy a tener elementos bien actualizados de cuáles serían las proyecciones de erogaciones que se tengan que hacer en materia de salarios y de otros gastos administrativos que no se puedan postergar, y cuáles son las fuentes de recaudación y los ingresos con que podría contar el ente. ¿Le brindó la garantía al presidente de que usted va a poder hacer el trabajo sin algún tipo de presión política? Porque eso también pedían desde sectores de la oposición, que quien asuma ese cargo de interventor de Asunción tenga un poco esa libertad para dictaminar sobre una situación real, porque se teme mucho desde ese sector político un salvataje, una especie de blanqueo en el caso de Asunción particularmente. Mira, muchas cosas se dicen y yo aprovecho este espacio privilegiado de comunicación que ustedes me permiten para interactuar un poco en ese sentido, y me gustaría compartirles lo siguiente. Cuando nosotros hacemos una auditoría a nivel profesional, lo único que nosotros hacemos y lo único de lo que no nos tenemos que apartar nunca son de los criterios técnicos legales que enmarcan el ejercicio profesional de la auditoría. Por eso se llama siempre el informe de auditoría independiente. Toda esa concepción de independencia de criterios conlleva una serie de técnicas y de procesos y de procedimientos éticos también que hacen a la persona que ejerce un trabajo de este nivel o de estas características. De ahí es que pueden existir presiones, pueden existir muchas cosas, pero finalmente la opinión fundada y la objetividad, la integridad, los valores, la transparencia y sobre todo ya teniendo una conducta de vida demostrada, eso también forma parte de la presentación de lo que se hace y se hizo en el tiempo en los diferentes trabajos que uno pudo haber realizado. De manera que siempre hay presiones de diferentes tipos, ¿verdad? A veces la ciudadanía presiona, a veces presiona el ambiente, a veces presiona la propia administración de donde uno está ejerciendo el cargo, donde uno está realizando el trabajo. Pero ahí está la firmeza, el puño de la persona que debe dictaminar y que no se aparta de su compromiso ético, de su integridad profesional. Y en caso de que no tenga todas las documentaciones respaldatorias como para emitir un juicio de valor, bueno, para eso están las técnicas que son las limitaciones que uno tiene, que solamente hay que socializar y hay que ser bastante transparente de comunicar qué es lo que se tiene, qué es lo que no se pudo tener, y conforme a eso se establecen los dictámenes que son de diferentes tipos, ¿verdad? Están los dictámenes sin salvedades, están los dictámenes con salvedades, está la abstención de opinión, y cada una de ellas se explica fundadamente en el cuerpo del informe final, que es lo que uno entrega como resultado del trabajo.
Doctor, ¿y está en cuánto? ¿El lunes tiene que ser la respuesta? ¿Martes sería la respuesta? Sí, yo pedí, sí, porque ya estamos hoy jueves, estoy acá, yo recién tuve la sesión del Consejo acá en el IPS, mañana es viernes, ya es prácticamente fin de semana, el lunes es feriado, entonces le pedí hasta el lunes, entonces me dio ese espacio de tiempo el presidente. Ahora, ¿cómo sería el trámite en el caso de su cargo? ¿Usted sigue siendo consejero de IPS, doctor? Sí, porque eso también formó parte, te agradezco mucho, Fernanda, la pregunta, porque yo también le dije al presidente que como se trata de 60 días corridos, le pregunté cómo eso se estaría gestionando y me dijo no, y eso sería un permiso de la institución sin perjuicio del cargo, o sea, yo estaría también... como tenemos 2 veces a la semana sesión, es probable que incluso eso pueda seguir realizando, ¿verdad? Porque tengo todo un equipo de trabajo, no voy a abandonar y voy a ver cómo hago, porque de hecho mi día es bastante pesado, empiezo a las 5 de la mañana y termino a las 10, o sea, que eso no va a cambiar seguramente, porque es mi forma de trabajar, yo no delego muchas cosas, casi todo reviso y entonces esa es parte de mi característica de realizar un trabajo profesional. Porque no hay una figura dentro del consejo, doctor, eventualmente como para que usted diga, ¿puedo pedir permiso? No se puede interinar, no, es una figura, o uno está o no está. Pero tampoco tiene incompatibilidad, ¿verdad? No, creo que no. Eso ya pregunté también jurídicamente esta mañana y aparentemente eso está liberado. O sea que no hay incompatibilidades en ese sentido a nivel jurídico y eso brinda tranquilidad también para que acá no se resienta el trabajo porque es bastante álgido y hay que estar cerca de la gente también porque IPS es bastante grande y uno tiene que estar acompañando el día a día. Así que están casi todos los elementos en su mesa, doctor, ya dependería exclusivamente de esto, de evaluar un poco los datos. Yo ya uno escucha y estoy mirando algunas cosas. Da la sensación como que aceptaría el cargo, no quiero presionar sobre la decisión, pero está bastante ya informado de cómo tendría que ser, digamos, esta función. Lo que pasa es que uno tiene que, Diego, escudriñar y explorar un poco toda la documentación que está al frente como para poder tomar una decisión, ¿verdad? Y en ese trámite estoy desde anoche a hoy y voy a seguir estando acá mirando algunas cosas, leyendo algunos informes, mirando todo lo que pueda reunir de la información que está disponible en las distintas páginas. Correcto. Bueno, doctor, queríamos saber un poco de esto, ¿verdad? Para empezar a entender y pensar cómo va a ser esta intervención, que bueno, también tiene esto, aparte de la cuestión técnica, está ahí el voto de los asunceños también, o sea que hay un factor democrático puesto en esto que también me imagino genera o le da importancia, digamos, a esta auditoría o intervención. Yo creo que sí, de todos los, me doy cuenta de que de todos los sectores hay preocupación, hay mucho interés, hay mucha ansiedad y me imagino que es así, ¿verdad? Porque no quiero estar en los zapatos de mucha gente que está con el día a día muy justo, llega a fin de mes y que a uno le falte el pan para llevar a su casa, siempre es preocupante. A mí me afecta mucho el tema del factor humano porque yo he conocido el duro rostro de la necesidad y lo que está en relación de dependencia, llegar a fin de mes y de repente no tener con qué contar y tener compromisos que pagar de los chicos, las escuelas, la comida y el alquiler, el pago de los servicios básicos, eso no espera. Y esa es una de las razones que me llevó a escribir también en el libro, porque no somos nosotros muchas veces conscientes de las responsabilidades que tenemos cuando administramos una familia, cuando ganamos un sueldo fijo y empezamos a gastar y después nos falta y entramos en la tarjeta y en el endeudamiento y caemos en las garras de la usura. Entonces, todo eso a mí me llevó y me marcó mucho de todo lo que he pasado en mi vida para que por lo menos pueda compartir y transferir algún conocimiento a cualquier persona que le pueda le va a servir muchísimo y que no le pase lo que nos pasa a veces cuando no estamos informados y cuando no sabemos tratar el dinero. Bueno, doctor, simplemente como para cerrar, aunque tiene que ver con otro tema, quedaría en stand-by ahí el tema del Banco del IPS, que es un proyecto bastante importante también. Y esa es una de las preocupaciones que tengo porque le he dado tanto tiempo y con mucha pasión la he construido hace casi 3 meses. Pero el presidente me dijo que eso no va a quedar de ninguna manera tampoco en el olvido, al contrario,
eso va a tener su tratamiento en su momento, pero que en este momento me pidió pensar en esta posibilidad, que es la que hoy estoy compartiendo con ustedes. Gracias por el tiempo, doctor. Seguiremos conversando entonces en las próximas horas seguramente. Con todo gusto, a las órdenes. Muy bien, estamos con Carlos Pereira, consejero del IPS actualmente, y su nombre suena como posible interventor de la Municipalidad de Asunción. Claro que sí. Bueno, tenemos que hacer una pausa, señor. Vamos a hablar de otros temas también enseguida. Tenemos temas de salario mínimo, por ejemplo, en la agenda también. Sí, pausa. 19:33, seguimos en Puntos de Vista. Hablábamos un poquitito de Asunción, de la posible intervención, pero arrancábamos el programa también con referencia a lo que se viene en cuanto al salario mínimo. Así es, señor, porque tenemos que hablar de esa decisión del Consejo Nacional de Salarios Mínimos que se ha tomado en este caso. Y ya estamos en contacto con el director del Consejo del CONASAM, el señor Enrique Galeano, para que nos explique un poco cuál es la determinación a la que han llegado el día de hoy, qué fue lo que pasó, porque hay también sectores de trabajadores, por sobre todo, que están disconformes, Diego. Asimismo, buenas tardes, doctora, buenas noches. Queríamos hablar un poquitito de lo que fue la reunión y el dictamen que sale ya para el presidente de la República. Buenas noches para ambos, estamos a disposición y efectivamente el día de hoy prosiguió la sesión de CONASAM, que la semana pasada había entrado a un cuarto intermedio a efectos de aguardar el informe oficial del Banco Central del Paraguay y también a pedido del sector obrero. Y bueno, el día de hoy prosiguió la reunión y por mayoría se decidió recomendar un reajuste del salario mínimo y efectivamente se dieron posturas diferentes en el seno del CONASAM. El ajuste se da tal cual el índice de precio del consumidor, tal cual el IPC. Se da tal cual refleja el IPC conforme a lo establece la normativa legal. Esto tradicionalmente ha sido así, ¿verdad? Desde que está la ley, o hay algún antecedente de que se apartaron de ese índice, doctor. Desde la reforma y la vigencia de esta ley en el 2016, siempre el Poder Ejecutivo se ha adherido a las recomendaciones de CONASAM, por lo que no existe un antecedente inmediato de un apartamiento, digamos. ¿Y por qué no hay chance de que esto sea un monto mayor? Porque mucha gente dice 100.000 guaraníes no significa nada para lo que han subido los costos de los alimentos. El Ministerio de Economía reconoce que los precios de los alimentos han subido más que lo que es el IPC. El presidente de la República reconoce que ya la metodología no es la adecuada. En ese marco no hubo una discusión, doctor, que haya, no sé, por momentos quizás puesto la posibilidad de que suba más el salario. Sí, los trabajadores, o el sector trabajador a través de sus representantes manifestó su disconformidad y solicitaron de hecho un reajuste superior, pero conforme a los datos económicos remitidos por el Banco Central, los demás miembros decidimos esa recomendación. Existe posibilidad legal o más bien competencia para que el presidente de la República pueda decidir otro porcentaje, sin embargo siempre tiene que ser en función a datos económicos y finalmente es el Banco Central y el Ministerio de Economía quien provee esos datos y de acuerdo a lo señalado no se reflejan variaciones económicas. Ciertamente existe incremento de precios, pero eso de acuerdo al instrumento utilizado, que es el índice de precios al consumidor, que se realiza o elabora conforme a una canasta general de bienes y consumo, de bienes y servicios, se termina compensando de alguna manera y la inflación interanual acumulada es ese porcentaje que se ve reflejado en la recomendación de CONASAM. Existe una posibilidad legal, pero queda a criterio del presidente de la República y él necesitaría fundamentar en datos económicos también, ¿no? Director, ¿se ha retirado de esta mesa de esta mañana el sector trabajador disconforme por esa decisión? Porque ellos pedían el 15% o por lo menos trabajar en otra propuesta más. No fue un retiro intempestivo, por el contrario, la reunión se
se desarrolló en el marco de total respeto. Claro. Lo que manifestó el representante de los trabajadores fue que no querían firmar, no estaban de acuerdo porque era como convalidar la recomendación. Y como se trata de un órgano colegiado, se sometió a votación. Pero no se trató de un retiro intempestivo, sí manifestaron su desacuerdo y que a criterio del representante avalar con su rúbrica, sería como avalar con su rúbrica, por lo tanto decidía no hacerlo. Pero todo se desarrolló con normalidad, con respeto, cada uno pudo explayarse y señalar sus puntos de vista. Pero ellos finalmente no firmaron, el representante de los trabajadores no firmó el documento. No firmó el acta y tampoco la recomendación. Manifestaron que no lo harán, ¿verdad? Ellos estaban reclamando el 15%, director. Solicitan que el reajuste sea del 15%, efectivamente, es así. ¿El Consejo tiene atribuciones o se puede convocar, digamos, durante el año sin que llegue, digamos, este momento de mayo, junio? Sí, en caso de que la situación lo amerite, que existan variaciones notables en la economía, circunstancias extraordinarias, podría darse una convocatoria fuera del tiempo usual, que es entre mayo y junio de cada año. Sin embargo, en los últimos años no ha sucedido, ¿verdad? ¿Y cuál es el paso a paso a partir de ahora, director? Ahora el CONASAM eleva al Poder Ejecutivo su recomendación y el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, debe dictar un decreto al 30 de junio para que posteriormente entre en vigencia a partir de julio los reajustes. Ya, entonces el trabajador que cobra mensualmente cobraría el nuevo monto al finalizar julio, podríamos decir. Sí, depende de la modalidad. Si es un jornalero podría cobrar ya por día de ese mismo día, lo de devengación mensual de fin de mes, y así de acuerdo a la modalidad. ¿El jornal diario en cuánto se va a ubicar, decía, director? 111.000 guaraníes aproximadamente, un poco más. Este monto de salario mínimo cobra un porcentaje de la población no muy grande, director, tampoco, ¿eh? Sí, recordemos que hay una alta tasa de informalidad en nuestro país y estimamos que aproximadamente 270.000 personas perciben directamente el salario mínimo y serán beneficiadas con este reajuste, pero existe un alto grado de incumplimiento. Hay mucha gente que está por debajo, no cobraban anteriormente y es poco probable que también reciban el reajuste. Claro. ¿Es imposible todavía pensar en otro mecanismo de cálculo, director, para analizar el salario mínimo año a año, así como piden el sector trabajador y desde otros sectores también? Posible. De hecho, hace unos meses que han comenzado los estudios, los trabajos, y fue mencionado por el ministro de Economía, por el propio presidente de la República y por la ministra de Trabajo. Hace unos meses que se vienen encarando los estudios con la asesoría técnica de especialistas del OIT. También nos hemos reunido con funcionarios del Banco Central del Paraguay y se ha debatido esto. Coincidimos, nosotros empatizamos con el reclamo de la sociedad. Sin embargo, es la fórmula legal y se requieren de reformas para modificar el método de cálculo. Sí, sabemos de ese compromiso, pero ¿se está avanzando realmente en eso? Sí, se está avanzando. Probablemente en el transcurso del año se presente un proyecto, pero debe ser consolidado en el equipo económico y con los demás actores. Pero sí se está avanzando en un proyecto. Bueno, vamos a guardar entonces el siguiente paso para ver qué decisión toma el Ejecutivo, pero probablemente sea esto. 100.000 guaraníes, un poco más sería, ¿verdad, director, la suba? 100.700, un poco más, sí. 100.700, correcto. ¿Algo más, Fer, de tu parte? No. Estamos entonces. Sí, señor. Gracias, director. Gracias, director. Buenas noches, a la orden. Buenas noches. Bueno, a la gran mayoría de la población
No le impactan absolutamente nada, porque la gente ya empezó a hacer los cálculos, Diego, en base a los descuentos de IPS también. Sí. Entonces queda en 2.600.000 y alguito nada más lo que va a recibir en neto, por así decirlo, el trabajador y la trabajadora que gana salario mínimo. Porque después los que ganan por debajo del salario mínimo van a recibir nomás ya el impacto económico de suba de algunos productos quizás, por más de que te dicen, no, 100.000 no más sube, pero la canasta básica podemos apostar que va a subir mucho más, por más de que la suba del salario haya sido ínfima. Hoy un trabajador que sostiene, son 4 personas en una casa, sí, un salario mínimo, esa familia va a estar en la línea de la pobreza. Con un salario, trabajando formalmente. Sí, 80% nomás de la canasta. Este es un dato del Ministerio del Trabajo. 80% nomás de la canasta podría cubrir con un salario. Y vos trabajás, te levantás a las 5 de la mañana, esperás 1 hora y media del colectivo, te vas a tu trabajo, 8 horas de trabajo, sí, 1 hora y media de vuelta de colectivo, sí, no, para estar sin ninguna posibilidad de mejorar. No, ni hablar de algún gustito que te puedas llegar a dar, imposible. Y según la ley, el salario mínimo hasta para la diversión tiene que alcanzar. Por eso. Y alcanza para un tipo de diversión, la más barata. Pero la idea es que haya cultura, esparcimiento, con salario mínimo, vestimenta, alquiler, alimentación, imposible, salud. Sí, partiendo luego de la base que hasta cualquier actividad cultural o de recreación que vos quieras hacer tenés que pagar, porque en espacios públicos no hay opciones, muchas opciones gratuitas. O si hay que en la capital y la gente del interior. No, olvídate. Y la gente que está bajo el sistema de MIPYMES gana 80% no más del salario. Con este cambio también que se hizo a la ley. En fin, esta la situación, va a subir eso. Honestamente yo pensaba que iban a tomar una decisión política de subir un poco más el salario, porque queda como casi ridículo el monto, ¿verdad? Sí. Por eso, 100.000 aquí, no sé, parece mucha plata todavía. Uno se alegra cuando tiene un poco más o cuando tiene 100.000 de más, pero habiendo hablado de subas constantes de precio de la canasta básica en los últimos meses, que no se veía reflejado luego en los informes del Banco Central, uno mira y dice, pero, y para esto, pero hace un año me subieron el salario, que fue una de las subas, más elevada que esta, evidentemente, pero es momento en serio que se hable de verdad de un cambio en la forma de cálculo. No podemos estar calculando solamente con este tipo de opciones, con un IPC que tiene en cuenta valores de productos que no son del uso diario de la gente. Que no llega a la gente. Que no llega a la gente, mucho menos a la gente de verdad de la clase trabajadora, de la clase que está ahí luchando, que todos los días se despierta para irse a trabajar. Sí. Y uno ha visto cuando el gobierno tiene intereses, cómo mueven todos los resortes, tiene mayoría parlamentaria, todas van a la prueba de las cosas que les interesan. Sí. Acá sale el ministro de Economía a decir, es cierto, está mal, este IPC no sirve más para calcular el salario. ¿Y cuándo dijo? ¿Hace 2 meses? Ahora. Peña la misma historia, sí, sabemos que no es justo. ¿Y por qué no hacen nada? ¿Y por qué no se apuran para hacer algo? Porque que vienen hablando de un cambio en el cálculo ya hace años y siguen pasando los junios y julios en donde se analiza el aumento de precio, el aumento del salario mínimo, y seguimos con esa forma desfasada. Por eso, la semana pasada cuando hablábamos con la gente del Ministerio de Trabajo, del sector trabajador, nos decían, la gente de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, está apoyando cambiar de método y están también detrás de esa posibilidad. ¿Por qué no se acelera eso? Claro que se puede hacer bien las cosas técnicas y se puede hacer rápido con un análisis exhaustivo, pero a la vez rápido cuando hay interés político. Leyes mucho más complejas la aprobaron en 11 minutos. Claro. Mucho más compleja. Y presentaron en un santiamén así rapidito. A favor y chau. Esto por lo visto no es del interés, en fin. Pero cuando es para los trabajadores no, pues. Por lo visto que no. ¿Tenemos que hacer pausa? Sí, señor. Ya volvemos. Que se haga con amor, con paciencia, con buenas intenciones, yo creo que da sus frutos. Bueno, vamos a casarnos, después vamos a tener hijos, vamos a tener la familia perfecta. Y resulta que los hijos no llegan. Entonces se crea una angustia, una preocupación y uno tiene que encontrar tal vez cómo canalizar, y tal vez la mejor manera es a través de adoptar un hijo. Es una decisión absolutamente de la pareja. Mira, expertos en etiquetar todo.
Gorda, flaca, negra, rubia, sapinay. Es decir, las etiquetas son nuestro elemento de defensa a lo que es diferente a nosotros, cualquiera de las personas. Por eso hoy día nos acusan de es un discriminador, discrimina, porque etiquetamos a los demás. Eso tampoco se evita en lo que es la adopción. Y está bien que la gente cuente sus historias, porque nosotros los seres humanos estamos hechos de pequeñas historias, de pequeños relatos cotidianos. Este día no es igual al de mañana. Y vos si no lo dejas anotado dentro de un año, 3 meses, no te acordás lo que pasó hoy. Algo tenés que anotar. Es bueno hablar con los hijos. Y uno dice, le hablo y no me escucha. No, te escucha. No pone en práctica nada más. En algún momento va a ir a su aljibe emocional y va a sacar eso que aprendió de mamá, de papá. En instantes, entonces, hablemos de lo que nos pasa. Sí, señor. Antes de irnos, tenemos que hablar de lo que pasa con las habilitaciones de los vehículos. Quedan 15 días más ya para renovar tu habilitación. Y tu 100.000 ya se va a ir, ¿no? Sí. De salario. Tu salario que todavía no vas a cobrar. Todavía no vas a cobrar, cierto. Pero ya, y puruta más, señora, porque se llegó finalmente a reglamentar lo que tiene que ver con los costos de las patentes vehiculares que se tienen que pagar en este mes porque ya vencen el 30 de junio, específicamente, Diego. Costo unificado, esa es la primera gran novedad, ¿verdad? Sí, costo unificado para la habilitación vehicular en todo el país, pero unificado basándonos en el valor del vehículo, en el valor imponible, le llaman eso. Eso está todo en el listado. Está todo en el listado de la ley, pero no solamente eso, porque el costo de tu habilitación, vos tenés que hacer el cálculo, si no querés irte directo a pagar y encontrarte con el precio en la ventanilla de la municipalidad, tenés que sacar el 0,3% del valor imponible de tu vehículo. ¿Quién establece el valor imponible de tu vehículo? La Dirección de Ingresos Tributarios. Y me va a decir la gente, pero ¿cuál es el costo de mi vehículo según la DENIT? Hay en la página de OPASI, Diego, y televidentes, ustedes ponen OPASI en su buscador y les tiene que salir la página oficial de la OPASI y allí uno puede entrar, hay un registro en donde vos pones la marca de tu vehículo, modelo y tu modelo y te salen toditos los años. Y ahí te sale, por ejemplo, yo tengo, y voy a confesar ya luego acá en el programa, tengo un Kia Picanto. Y según el año de mi vehículo y el motor, ¿sí? El valor de mi vehículo está ya, según la DENIT, por cerca de los 38 millones de guaraníes. Entonces, yo tengo que sacar el 0,3% de ese 38 millones de guaraníes. Pero también tenés que mirar la devaluación. Ahí me perdón, con el año ya está. Con el año ya está. Ya te va a salir, correcto. Pero, ¿sabes que hay que sumarle a ese costo que te va a salir del 0,3% del costo de tu vehículo? Tenés que sumarle las tasas municipales de tu municipio. Fer, y está también en la lista en la Agencia Nacional de Tránsito. La Agencia Nacional de Tránsito. Ahí está la lista con los valores también. Creo que teníamos la lista por ahí a mano. Sí, hay para compartir con la gente, ¿verdad? Sí. Y calculando un poquito, esto hay que pagar sí o sí, no hay vuelta. Esto hay que pagar sí o sí, en tu municipio. Y calcularle también, sumarle siempre el costo de los valores municipales. Sí. Porque, por ejemplo, en San Lorenzo está 116.000, son todos los cánones municipales que vos tenés que pagar aparte del valor de tu vehículo. O sea, ahí tenés que juntar y te sale, no sé, dependiendo del tipo de vehículo, en mi caso me saldría ya por los 250.000 guaraníes en total. Pero vamos a compartir lo que decía Nelson Peralta, director de OPASI. La Agencia Nacional ayer publicó la resolución por la cual se reglamentaba la ley, la nueva ley que modifica la ordenanza, la ley 620/76, la tributaria, en donde anteriormente, así como usted decía, que el valor imponible era sobre el 0,5%, en enero salió una ley sobre el tema de jornales mínimos y volvimos al porcentaje sobre el valor imponible. El valor imponible es la que dicta la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, el DENIT. Entonces, sobre el valor imponible ahora hay que calcular el 0,3% para pagar los impuestos.
Y debo aclarar que ese es el impuesto y luego las municipalidades cobran las tasas que pueden ser por 2, 3 motivos más y un artículo de la ley orgánica que establece que se debe pagar el 10% sobre el valor del impuesto para mantenimiento de calles. Entonces, eso siempre se va a ir sumando al costo del impuesto propiamente. En los 264 municipios están obligados a dar cumplimiento a esta nueva ley y tienen tiempo a partir de ayer, que fueron notificados, 45 días para regularizar todas sus ordenanzas tributarias y establecer en sus sistemas informáticos. Pero el vencimiento de las habilitaciones es hasta el 30 de junio. Pero hay municipalidades que ya lo están aplicando a partir de hoy. Pero tienen tiempo 45 días. Pero el ciudadano tiene tiempo hasta el 30 de junio para dar cumplimiento a lo que establece la ley, que dentro de los 6 meses tienen tiempo para pagar el impuesto a la patente de rodados. Bueno, ahí está entonces, completita la información. Y con esto nos vamos. Con esto nos vamos despidiendo. Volvemos mañana que es viernes. Sí, señor. Chao, chao. Chao.